Carlos Mendoza es egresado y profesor de tiempo completo de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Creó y fue coordinador de la maestría en cine documental de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de esta casa de estudios. Fue recipiendario del Premio Universidad Nacional en la rama de investigación en artes y ha publicado numerosos textos, incluyendo los libros La invención de la verdad, 9 ensayos sobre cine documental, El guión para cine documental y Avatares del documental contemporáneo. Es fundador y director del canal 6 de Julio, donde ha sido guionista y realizador de más de 70 documentales, ganando diversos premios nacionales e internacionales, incluyendo el Ariel al mejor documental, un reconocimiento especial dentro del Premio Manuel Buendía a la trayectoria periodística, el Premio Volcán que otorga el Festival Pantalla de Cristal y el Premio Carlos Montemayor. Pues aquí lo tienes, el gran amigo, gran documentalista, artista, admirado Carlos Mendoza. Bienvenido. Muchísimas gracias, John. Te agradezco mucho la invitación. Es un gusto estar aquí y estar contigo. Es un placer, de veras, Carlos. Yo te admiro mucho. Tu obra propia y en general esta institución que has creado, que es Canal 6 de Julio, que ya tiene 43 años, ¿no? ¿Fue en 89? No, creo que no tanto. ¿33 años era? No, más, como 35, por ahí, de 35, 34. 35. Pues es una casa productora revolucionaria que ha ido marcando los momentos más importantes de nuestra historia de México. En particular, tienes una preferencia por los momentos más duros, ¿no? Documentar las masacres, los fraudes, las violaciones a la humanidad, los derechos humanos. Yo recuerdo, por ahí en los 90s, será como 96, la primera función que vi de Canal 6 de Julio en un cine que tenían ahí todavía en la librería, el sótano, o por lo menos donde ahora está el sótano. Tengo así la visión. Yo estaba muy joven, 23 años, viviendo en ese ambiente cultural muy, muy activo, de mucha conciencia y participación de la juventud. De hecho, por eso yo me quedé en México, estimado Carlos, porque yo era un gringuito ingenuo, perdido en el mundo de Clinton y la nada de la política de los Estados Unidos, y llegar aquí en México, 94, 5, 6, ver la obra del 6 de Julio, leer La Jornada, Proceso, ir a clases en la UNAM, ir a la selva, la Candona, fue un momento realmente precioso, de transformación del país. Y en ese entonces, y antes y después, Canal 6 de Julio, pues siempre ha estado ahí informándonos, educándonos. Cuéntanos de esa casa productora. ¿Por qué decidiste hacerla? ¿Por qué sigues haciéndolo después de tantos años? ¿Cuál es su relevancia y su proyecto? Mira, este proyecto nació durante la campaña a la presidencia del Frente Democrático Nacional, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y por una necesidad que empezaron a advertir los que estaban acompañando al ingeniero en los primeros momentos de la campaña, de tener un registro audiovisual, una memoria de esto que parecía ya desde el principio apuntaba a ser un fenómeno político muy importante. Entonces, como yo ya había hecho un documental sobre la huelga de la UNAM en 86-87, en la que participó Adolfo Gili, queridísimo Adolfo. Claro. Fue él el que le sugirió al ingeniero que nos invitaran. Y se hizo todo muy fácil y empezamos a seguir la campaña. Ellos tenían la expectativa de que solo hubiera un archivo con la memoria de eso. Pero empezamos a hacer documentales. Hicimos Crónica de un fraude en septiembre de 88, que fue un documental exitosísimo, yo creo que sin precedentes en México, de la cantidad de gente que lo vio, todavía el formato en boga en ese momento era el Betamax, y vendíamos copias en Betamax, que era prácticamente la productora, que era entonces una persona que acaba de fallecer, Francis García, muy querida, prácticamente fue la primera persona en México que hizo eso, de decir, bueno, te vendo una copia
en video de un documental que hice. Esto extrañaba mucho a la gente al principio, luego ya se fueron acostumbrando, y ese documental se vio muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Entonces seguimos con esa inercia, y una vez que se consumó pues lo que nosotros consideramos un evidente fraude electoral, el 88, la movilización y la ebullición social y política seguía, y entonces nosotros seguimos registrando lo que pasaba. Lo que pasa es que esta productora, Francis García, de Red de Cine Video, que así se llamaba una empresa también muy pequeña, decidió retirarse. Entonces nosotros creamos el canal 6 de Julio con la idea de que sería pues, una cosa que duraría 6 meses. Y 6 de julio por el día del fraude, pues de la elección. Exactamente, Sí. exactamente. Y canal porque en esos años había un grupo al que conocíamos de muchachos que hacían cassettes de audio que se llamaba Radio ¿Qué Onda? Entonces, si esos son la radiodifusora, nosotros somos el canal de televisión. Es decir, Claro. Incluso tenemos un formato como de programación de televisión. En un momento en que no había canales para informarse de manera alternativa, todos los canales como tal eran del sistema, entonces era un canal en audiovisual no había ninguna versión disidente, ninguna versión contraria a la oficial, y pues lo que nosotros pensábamos que iba a durar 6 meses, 2 o 3 videos que sacáramos, pues se fue manteniendo vivo. Entonces no es tanto un mérito mío, sino que generalmente del otro lado siempre hubo alguien que estaba demandando esa información y alentando que hiciéramos ese trabajo, ¿no? Y así poco a poquito, pues 30 y tantos años, 35, 36 años, ¿no? Pues mi admiración por el trabajo. Nosotros en el programa universitario de Democracia, Justicia y Sociedad acabamos de hacer nuestro primer documental. Como bien sabes, en un momento dado al principio pedimos tu asesoría, tu muy generoso apoyo en este tema del documentalismo, que eres de los mejores representantes de México. La experiencia de estos 2 años y medio de trabajo documental, para mí fue increíble, porque una cosa es, como un académico, es difícil, pero lo puedes hacer solo, sentado, para escribir un libro, ¿no? Es un esfuerzo mental de concentración, pero una película, un documental, implica tantos diferentes factores en movimiento constante, en que, pues ahora es la ley de Murphy, ¿no? Todo puede ir mal, ¿no? El sonido, la luz, el invitado, el set. Hay 1000 cosas que pueden salir mal, y luego también, pues la magia de la edición, ¿no? De que puedes hacer, pues todo, ¿no? con una, ¿no? Tantas horas de trabajo y luego moldearlo, ¿no? Es como un trabajo de alfarería, ¿no? Ir constatando cómo aquello va adquiriendo orden, va adquiriendo ritmo y va adquiriendo sentido, ¿no? Con el solo hecho de ir yuxtaponiendo escenas y a lo mejor agregándoles una voz de un narrador, o a lo mejor ni siquiera eso, ¿no? Es una etapa del proceso de producción muy edificante, muy bonita, es donde el discurso toma forma, ¿no? Pero efectivamente, pues así es, todo es un proceso a veces muy elaborado, a veces más o menos sencillo. Y el documental, hay que decirlo, cuando nosotros empezamos con el canal 6 de Julio, el documental estaba prácticamente borrado de la faz de este país. No había... Los que hacíamos documental éramos muy pocos. IMCINE no daba apoyos para el documental. Estaba muy... La interpretación que he hecho es que estaba muy asociado el documental con el tema social. Claro. Y por lo tanto con la censura. ¿No? Entonces, hubo un momento que éramos muy pocos los que manteníamos vivo al documental mexicano. ¿Y recibías acoso del Estado, auditorías extrañas? Sí, no, eso es para... amenazas directas. Eso es
para contar una historia en particular. Sí, es muy larga el anecdotario de las distintas formas de censura. A veces la censura llegó a persecución abiertamente. Te recuerdo, yo creo que eso a lo mejor tú lo tienes registrado, en 88, en enero de 94, con el alzamiento zapatista, nos allanaron las oficinas 4 veces en 10 días. ¿En serio? ¿Cuatro ¿Usted aquí en la ciudad o tenían en la allá? ciudad? Estábamos en Cencos, con el inolvidable y entrañable Pepe Álvarez y Casa, Claro. que nos daba cobijo, no pagábamos renta, y a él también le tocó, a Cencos le tocó que se iban a meter y nos dejaban amenazas, y luego cuando salimos de ahí teníamos siempre alguien que nos seguía, y de ahí pues a otras muchas modalidades de amenazas, de algunas son incluso chuscas, ¿no? Intentos de censura muy torpes, muy ridículos, pero sí, digamos que la historia de este tipo de documental en general en el continente, sobre todo en América Latina, está acompañada del factor de la censura. Ahora, tú has documentado pues, una gran cantidad de acontecimientos pues, claves en nuestra historia reciente. Masacres como Tlatelolco hasta Aguas Blancas, movimientos sociales como la CENTE, un trabajo muy importante sobre el magisterio, movimientos corporativistas, ¿no? Como la corporativa Pascual, ¿no? Su lucha, su trabajo. Más recientemente has hecho trabajo sobre los golpes blandos, por ejemplo, cómo se mueve la derecha en el país. Son ya más de 30 años de experiencia. ¿Qué es lo que has aprendido en esta trayectoria? ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes? No, bueno, pues aprendes muchísimo, ¿no? Una de las cosas que aprendes es que nunca estás exento de cometer errores. Ese es un aprendizaje fundamental. A veces, como ya estás con cierto fogueo y cierta experiencia, a veces te descuidas y cometes errores muy, muy serios. Aprendes pues a relacionarte con la gente, ¿no? Que a veces, dependiendo de las circunstancias, cuando tú llegas están en situaciones álgidas, en situaciones difíciles. Aprendes a buscar el momento más pertinente para publicar tu trabajo. A veces se te va el tiempo, el momento oportuno y el trabajo ya no tiene el efecto que tú hubieras querido. Aprendes mucho a ver a través en la pantalla. Aprendes mucho a encontrar cosas que otros no ven, porque el ojo se te vuelve muy vicioso, está muy en alerta, ¿no? Desde un cuadro que se te va, ¿no? A la hora de la edición, que ensucia el corte, hasta encontrar elementos que otros no ven. En fin, es un aprendizaje interminable. Y la nueva generación que está ahora ya entrenado desde muy jóvenes con la pantalla, ¿tienen una inteligencia visual más sofisticada o más bien por la distracción y por el abaratamiento del mensaje del TikTok, de Snapchat, esas cosas, más bien al contrario, tienen una mirada menos sofisticada? No lo sé, es una pregunta muy complicada. Puede ser que tenga una mirada medio automatizada, ¿no? Están muy habituados, pero no sé en qué medida, como decía el poeta Machado, están hartos de mirar sin ver, ¿no? Yo creo que hay no lo creo, es una certeza. Hay un tumulto de imágenes frente a nosotros todos los días, y mucho más frente a los jóvenes que están todavía más, digamos, más ligados a las herramientas informáticas, a los teléfonos celulares, y yo creo que esto tiende a traer cosas, yo supongo que algunas buenas y otras malas, ¿no? Ya el trabajo de Sartori, del Homo Videns, ya nos advertía un poco de este temor de él, de la
pues de esa forma como de simplificación de la mirada y de apartarse de la reflexión más profunda acerca de la imagen, acerca de lo que estás haciendo. Es un fenómeno muy complejo que a mí desde luego me rebasa, ¿no? No sabría qué esperar, pero sí es un tema central. Muy bien, pues vamos a tomar un breve corte y regresamos ahorita con Carlos Mendoza. En unos minutitos, no se vayan. Aquí seguimos con el director de cine, profesor, maestro, Carlos Mendoza. Acabas de estrenar un nuevo documental, polémico, no lo he visto yo todavía. Voy a tener que esperar al siguiente estreno se llama López Obrador para principiantes. Andrés Manuel para principiantes y desencantados. Andrés Manuel para principiantes y desencantados. Cuéntanos de este proyecto más reciente y qué es lo que estás intentando demostrar al mundo. Es un trabajo en dos partes. La primera parte, que es la que acabamos de exhibir, es un recuento de la trayectoria política y social de López Obrador desde que asoma en la campaña del ingeniero Cárdenas en 88, ahí por mayo de 88 en Tabasco, un líder prácticamente desconocido a nivel nacional que rompía con el PRI local, hasta su discurso del Estadio Azteca un par de días antes de la elección del 18. Y bueno, lo hicimos en parte porque nosotros tenemos un registro, yo creo que el registro más completo que hay de toda la actividad de López Obrador en esos años, ¿no? El éxodo por la democracia, los plantones aquí, su trabajo como jefe de gobierno, el desafuero, sus campañas, la campaña de 2006, 2012. Entonces, bueno, pues es un recuento por un lado y es un recuento, desde luego, como creo que tiene que ser nuestro trabajo siempre, crítico, ¿no? En el documental participa dos comentaristas, dos entrevistados. Uno es Arturo Cano, conocido periodista, claro, amigo periodista de La Jornada. Muy buen amigo, y una gente que conoce muy bien, aparte que es un periodista muy reconocido, conoce muy bien las entretelas de la izquierda mexicana de esos años. Porque el documental trata un poco, algo inseparable de la trayectoria de Calderón, es la izquierda, esa izquierda electoral, el PRD, que luego se convierte en Morena, todo esto. Entonces, él aporta pues una gran cantidad de apuntes muy certeros, en algunos casos críticos, ¿no? Y el otro es un doctor en ciencia política de aquí de la UNAM, muy joven, que se llama César Enrique Pineda, también muy articulado, también son dos visiones que se complementan pues generacionalmente, ¿no? Entonces también él hace una serie de apuntes, más lo que nosotros metemos. Pero no llegas al gobierno actual. En la primera parte no. Es hasta el 2 de julio. La segunda parte es todo sobre el gobierno nuestro actual. Documental del PUEDS también justamente se me ocurrió, no de la trayectoria de Andrés Manuel, sino de las luchas de izquierda, bueno, la última parte de las últimas décadas. ¿Y qué concluyes? Porque dices que es crítico. Ahorita ya hay muchos nuevos críticos de Andrés Manuel ya como gobernante, pero antes la izquierda en general estaba reunido con Andrés Manuel. O sea, ¿cuál es la crítica que lanza ese documental sobre el Andrés Manuel pre-2018? Bueno, sí hay algunas críticas a se pondera mucho su trayectoria como dirigente social, dirigente popular. Ahí queda perfectamente claro que es un dirigente que se metió con los de abajo, y eso no cualquiera. Claro. Esto es muy importante. Hay en eso una línea de congruencia muy rescatable, y de pronto pues hay momentos, digamos, en los que se ve su formación original
su formación política original, ¿no? Esta tendencia a centralizar mucho las decisiones, esta velada desconfianza que tiene hacia quienes vienen de la izquierda histórica o de la izquierda socialista, ciertos rasgos de pragmatismo, y le criticamos bastante lo que a nuestro juicio en 2006 pareció un exceso de confianza, ¿no? El no usar a toda la gente que lo apoyaba organizadamente en la defensa del voto, en la vigilancia de las casillas, que tuviera la gente elementos para saber qué hacer si encontraba anomalías. Es decir, parece que había una gran confianza en el triunfo. Y en 2006, en 2006 no capacitó bien a su ejército para defender el voto. No, bueno, es una cosa, parece que es un rasgo muy de él, ¿no? Entonces es uno de los aspectos en los que somos más críticos, ¿no? Y bueno, hay algunas, y también hay cosas que son, digamos, su defensa durante el desafuero es muy brillante, consigue concitar un apoyo impresionante, yo creo que sin precedentes, actúa con mucha congruencia, actúa con mucha integridad. Entonces pues yo creo que como en todas las figuras, hay claroscuros, ¿no? Y nosotros, pues aunque en general puede ser que estemos mucho más de acuerdo que en contra, sí creemos que nuestro trabajo consiste en decir lo que nos parece bien y lo que también creemos que es perfectible, ¿no? Yo creo que hoy, si me permites meter la cuchara para la parte 2 o 3, uno de los temas centrales para la crítica y la autocrítica es el tema, por ejemplo, del partido, ¿no? Y de la relación de la 4T con los movimientos sociales. Se ha hecho para mí un gran trabajo desde la Presidencia de la República, criticable una otra cosa, pero en general un cambio, una transformación verdadera en la forma de ejercer el poder estatal. Pero a la otra parte, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está el movimiento? ¿No? Morena era un movimiento, partido. ¿Por dónde está esa participación, este poder popular que va a poder darle continuidad a la cuarta transformación después? Porque pues ningún individuo va a poder llenar los zapatos de Andrés Manuel. Tiene que ser el movimiento que da seguimiento y todavía no lo veo consolidado. Esa es una cosa que la segunda parte ya la tenemos muy avanzada, ya es prácticamente... Vamos solo a medir un poquito el tiempo en el que movemos la primera parte, pero la segunda parte está ya muy avanzada, y ahí sí tocamos ese tema, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que, mira, es parte de su naturaleza, de su ADN político. Él responde a su formación, como todos respondemos a la propia, ¿no? Y sí hay esta idea de que el descentralizar, de que no haya muchos contrapesos, de que las cosas se hagan rápido. Eso está muy bien, pero no que se hagan rápido a costa de que la gente, de que el pueblo al que tanto invocamos a veces sea solamente un espectador, ¿no? de lo que está pasando. Es un tema complicado. Y yo lo veo con mucha naturalidad porque, bueno, pues digamos que yo conozco muy bien la historia del presidente, y yo entiendo que es así, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí hay que señalarlo, ¿no? A pesar de que se pueda hacer un saldo muy favorable de la ruta que lleva su gobierno y de las expectativas que tiene, pues siempre hay que contribuir a ver como los ajedrecistas qué jugada siguen, ¿no? Claro, o sea, hay una crítica en contra, muy fuerte, golpe blando, como tú mismo lo has documentado, pero también hay una crítica a favor, que busca empujar más. Sí, naturalmente. No frenar, sino acelerar la transformación. Naturalmente, no lo menciono, pero obviamente en los dos trabajos, pues si hay críticas a él, desde luego, pues la manera en la que vemos al PRIAN en este periodo, de los primeros 30 años, y a ciertos dirigentes ahí de la derecha, y lo que podríamos decir de la derecha actual, pues es podemos decir maravillas, ¿no? Digamos que es increíble. Para mí ha significado en algunos momentos una sorpresa, ver cómo se comporta la derecha, ¿no? En determinados momentos.
este estado de exaltación permanente en el que vive, esta negación de todo, la exageración de todo, cualquier detalle, ¿no? De verdad, eso hace, como decía un amigo común que tenemos, decía que cada que volteaba a ver a la derecha lo arrojaba a brazos del observador, ¿no? Porque, exacto. Porque no hay comparación posible, ¿no? Le hacen el favor, y por eso mismo Andrés Manuel, no ningún tonto, los va picando a la cresta constantemente porque claro, en su reacción le ayudan. Ha manejado muy bien ese aspecto. A ver, de todas las historias tan escalofriantes que has documentado, ¿cuál es la que más te tocó el alma, el espíritu, te conmovió, pues, el mismo proceso de elaboración del documental? Mira, yo creo que en todas te comprometes mucho, ¿no? Y todas son el trabajo que tienes entonces, y yo te puedo decir que me conmovió muchísimo el movimiento navista en 91. Yo tengo un enorme respeto y un enorme afecto por la figura del doctor Salvador Nava. Creo que es un dirigente que la izquierda mexicana no ha aquilatado, no ha entendido bien, un precursor de la desobediencia civil. Entonces ese movimiento para mí fue entrañable el de Pascual. Yo estuve grabando La Huelga de Pascual en 82, cuando la primera etapa, aquella lejanísima, y como eso te puedo decir, los trabajos de los maestros, Aguas Blancas, etcétera, ¿no? Y también te puedo hablar de los que no pudimos hacer, ¿no? A ver. No, bueno, nosotros quisimos levantar un trabajo sobre Nochixtlán. Claro, ahí hicimos una labor bastante cuidadosa de preproducción y estábamos dispuestos a volcarnos en ese trabajo, pero no fue posible en ese momento porque había muchas divisiones ahí entre los pobladores y no había condiciones. Y ahora que estamos ante las nuevas revelaciones del GIEI en relación a Ayotzinapa, nos dolió mucho no poder entrarle a Ayotzinapa, no podíamos en el momento. ¿Por? Teníamos un problema muy serio económico, estábamos quebrados, pero completamente quebrados. El canal ha quebrado como 3 veces. 3 veces. Sí. Ha resurgido de sus precarias cenizas. Y no teníamos condiciones, era casi imposible. Y ahora que sale esto, pues teníamos una hipótesis bastante cercana a lo que está revelando el GIEI. Es un trabajo que lamentamos que no haber podido participar en él, ¿no? Y así como él, pues habrá algún otro que lamentamos mucho no poder. Nochixtlán efectivamente para mí es una de las masacres. Es un hito. Un acoso brutal. Fueron más de 100 heridas de bala, una docena de muertos, pero fue una emboscada de la Policía Federal, Estatal y luego Gendarmería, una provocación armada en plena luz del día para asesinar a maestros en plena carretera, en plena luz del día. A mí me tocó ir a visitarlos, a las víctimas, una semana después. Una comisión, fuimos de la Ciudad de México a reunirnos con ellos. Y sí, del nivel de Aguas Blancas, de las otras, pero que de repente, por una u otra razón, también fue recubierto y hasta la fecha no hay responsables, ¿no? Sí, así es. Ayotzinapa también lamentamos mucho. Tampoco pudimos cubrir como quisiéramos la rebelión civil de Oaxaca en 2006. El APO. Ahí, pues hemos visto un par de trabajos que yo creo que son excelentes y eso nos dejó más tranquilos, ¿no? Que por lo menos otros colegas lo hicieron y lo hicieron muy bien. No quiero decir que en Ayotzinapa no lo hayan hecho bien o no hayan hecho un gran esfuerzo, pero creo que Ayotzinapa sí estuvieron patinando mucho sobre versiones poco sólidas, ¿no? Nosotros siempre entendimos que la contrainsurgencia era un tema central y que el ejército tenía que ser un responsable de primer orden en el asunto, y ahora nos lo están indicando los valiosos componentes del GIEI.
¿Por qué este interés por los crímenes de Estado, Carlos? ¿Por qué te parece tan importante documentarlos? Bueno, porque es un punto son puntos de inflexión de la ruptura del orden legal de un Estado. No podemos normalizar esa violencia. Y la tendencia de los gobiernos es a normalizar esos, ¿no? A través de suavizarlo, a través de versiones, ¿no? Pues es que los muchachos ayotzinapa, ¿para qué se secuestraban camiones? Bueno, pues si ese era el problema, pues llévenlos y pónganles una multa o métanlos 24 horas en una cárcel, así, donde tengan todo el acceso a defenderse. Pero cómo querían justificar la masacre. Claro. Hubo por ahí conocido intelectual de derecha que decía, ¿pero qué hacían? Bueno, hombre, está bien, puede que te parezca mal y puede que estemos de acuerdo en que no deben de secuestrar camiones, pero de eso a desaparecer a 43, pues... Y va normalizando, ¿no? Entonces yo creo que es donde un Estado sí se pone totalmente en evidencia, y pues es a partir de esos sucesos que tú puedes tratar de sacudir a la gente y decir, oye, fíjate lo que está pasando, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Lo que acabas de describir tú muy bien, ¿no? Este tiro al blanco, plena luz del día, contra maestros, después de esa campaña de calumnias, de desprestigio, de linchamiento mediático, pues eso no es normal. Eso no tenemos por qué normalizarlo, ¿no? Así es, que Carlos, pues vamos a hacer un segundo corte y regresamos ahorita para seguir conversando con el maestro cineasta Carlos Mendoza. No se vayan. Aquí seguimos con Carlos Mendoza. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Continuar. A ver, vamos a las cuestiones técnicas o creativas, más bien, de realizar un documental. Yo quiero hacer un documental sobre mi barrio, sobre alguna elección, sobre el jardín de mi casa. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Escribir el guión, imaginar el objetivo. ¿Cuáles son los pasos básicos para alguien que quiera hacer un documental en 5 minutos? Así ahora es la clase magistral en 5 minutos. Mira, lo primero es que hay diversos métodos, ¿no? Hay gente que te diría, y así le resulta bien, pues yo me pongo a filmar, ¿no? Y luego yo voy revisando mi material y luego vuelvo a filmar y voy perfeccionando, voy afinando. Otros te pueden decir, pues mira, conviene que investigues primero, por lo menos que conozcas muy bien lo que vas a filmar, que hagas una buena investigación de campo, no solo de campo, sino suponiendo que es algo más complejo que el jardín de tu casa, o incluso el jardín de tu casa, ¿no? ¿Qué tan complejo lo quieres hacer, ¿no? Y tratar de ponerlo en el papel, es decir, de prever un poco lo que vas a hacer, en el entendido de que siempre en el documental, a diferencia de la ficción, aunque en ficción hay gente que trabaja también así, hay muchísima improvisación en el momento ya de tirar con la cámara, de apretarle al botoncito, pero bueno, yo creo que es bueno prever, anticiparte, imaginarte cómo quieres que sea, conocer muy bien, aunque también hay veces que no lo puedes hacer, y entonces tienes que irte al lado contrario, empezar a acercarte. Bueno, pues tengo que empezar a hacer algo aquí, hacer una secuencia que yo después pueda armar, hacer la suficiente cantidad de escenas que me permitan después armar una sucesión de las mismas que ya te digan algo más que cada escena por separado. Y la cuestión de la confianza del entrevistado, supongo, también es un gran tema. También, yo de repente siento que tienen toda la razón aquellas culturas o personas que no quieren que le saquen fotos, ¿no? Porque dicen que le estás robando el alma. En cierto sentido, sí. Pues sí. Cuando grabas a alguien, ya tiene su imagen, ya en la mesa de edición
casi lo puedes convertir en lo que puedes, No, pues en ya, lo que tú quieres, pueden ustedes hacer que aquí- digan ustedes hasta lo aquí contrario de piden- lo que dijeron. Piden una firma para que yo Ajá. te autorice a que robes, no mi alma, porque yo ni alma tengo, creo, pero sí mi imagen, ¿no? Claro. O sea, yo Ahorita tuviste que firmar, voy a usar sí. tu imagen, ¿no? No estamos tan lejos Ajá. en la cultura occidental, ¿no? Entonces sí, eso y luego esto que Kapuscinski trata de una manera tan magistral, que es la relación con el otro, ¿no? Siempre hay una cierta relación de poder entre el que tiene la cámara Claro. y el que acepta darle unas palabras ante la cámara. Entonces, que tú consigas que esa relación sea lo más igualitaria, lo más justa posible, lo más respetuosa, que no vayas a poner nada que lo pueda afectar, sin que él se haya dado cuenta, que te haya dicho algo que lo puede poner en riesgo, que lo puede comprometer. La ética es un componente muy importante del documental, cosa que en ficción no. Pues en ficción son generalmente personajes imaginarios, ¿no? Sí hay un componente ético en todo, pero en el documental es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues esquemáticamente pues es eso, ¿no? Planear lo más posible, prever cómo quieres que sea. Luego te irá cambiando porque la realidad se te va imponiendo, van surgiendo cosas sobre la marcha que tú vas incorporando. Hay otras que no puedes hacer, aunque las hayas planeado, no se pueden hacer por X o Y. Y luego ya pasas a la etapa en donde elaboras prácticamente ya el discurso audiovisual, que es el montaje, ¿no? Donde se escribe el discurso documental, ¿no? Que es una parte pues muy bonita, porque ahí tú descubres cómo aquello va adquiriendo sentido, cómo ya se va contando una historia a partir de pedazos de película que por sí solos casi no te dicen nada, ¿no? ¿Y cuáles son las escuelas de documentalistas que más admiras? De los Estados Unidos en particular, Michael Moore, o sea, ¿cuáles son tus ídolos? El documental social me interesa, pero bueno, yo tengo admiración por documentalistas bastante alejados de esta. A ver, por ejemplo, tu realizador favorito. Mira, la escuela británica es fundamental, ¿no? Que se agotó hace mucho tiempo. Grierson es fundamental. En la Unión Soviética, Dziga Vertov hace un trabajo muy valioso. Estamos hablando de principios del siglo pasado. Y posteriormente toda esta vertiente del cine directo, del cinema verité, pues también es interesante, ¿no? Pero luego todo eso se va, digamos, mezclando y va dando lugares a discursos, a construcciones retóricas, sobre todo, ¿no? En donde ya puedes encontrar a gente como Michael Moore. Hay un documentalista holandés maravilloso que se llama Bert Hanstra, No lo conozco. que es poco conocido en México. Es decir, es poco conocido porque no lo buscamos, ¿no? Porque ahí está en YouTube, hay muchos documentales de él, buenísimos, muy interesante. Hay documentalistas en lo personal cuya obra es muy consistente. Podemos hablar pues de Patricio Guzmán. Me parece que Patricio Guzmán tiene una trayectoria muy importante. Hay un francés que se llama Nicolas Philibert, que es un documentalista muy consistente, que ya no necesariamente se inscriben en corrientes o en tendencias, ¿no? Sino que ya tienen de suyo estilos muy definidos y muchas películas muy bien realizadas. O otro género que es el de la ficción documentalizada, podríamos decir, como Ken Loach, ¿no? O sea, una película de ficción, pero que al final de cuentas busca documentar. Ken Loach es muy interesante. Es como si fuera un documental, ¿verdad? Bueno, sí. ¿O cómo lo definirías? Es como, como estas novelas que están basadas en hechos reales, ¿no? Hay ciertas libertades que se toma el realizador, pero siempre hay un eje de realidad en torno al cual gira básicamente. Y de cruda realidad, pues, discurso, y un comentario social absolutamente directo. Ahora que Ken Loach tiene un documental puro,
magnífico que se llama El espíritu del 45, que es una joya. Es un cineasta muy interesante. Sí, sí. Sí. Entonces sí, lo que pasa es que, mira, en documental, por eso yo te decía que puedes encontrar diferentes métodos, diferentes versiones. Hacia los 40 se reunieron un montón de documentalistas, no recuerdo en dónde fue que se reunieron, e intentaron una definición de lo que era el documental. Y es una definición tan amplia, con tal de que cupieran todos, que dice una cosa y dice la contraria, ¿no? O sea, ellos aceptan esto que se conoce como docudrama, que haya gente que ponga a actuar a los actores que se juegan su propio papel, pero actuar. A ver, toma 2, toma 3, ahora caminas para allá, ahora te subes al caballo. Hay otros que no, que están en contra de eso, hay unos que están a favor de la no intervención prácticamente del aparato cinematográfico, y hay otros que son muy partidarios de una intervención a ultranza, o como el caso de Moore y otros, de provocar situaciones a su alrededor. Entonces hay 1000 variantes, ¿no? El documental en eso es muy rico y muy incluyente. Digamos que hay gente que considera que es documental algo que otros dirían, eso ya no es un documental. Bueno, pues mira, déjalo adentro, ¿no? Yo soy de la idea de que tiene que ser muy incluyente. Sin embargo, hay una visión más reciente, posmoderna, que sí tiende a discriminar, ¿no? Por ejemplo, quieren prohibir, no prohibir, quieren que no se haga en ciertos festivales. Si tú llevas un documental con una entrevista, no lo aceptan, porque no debe tener entrevistas, porque consideran que la entrevista es una expresión desgastada, burda. Que ya estamos ya no se pueden hacer entrevistas en los documentales. No, de acuerdo con esa escuela. Tú sí puedes hacer, pero ellos no te invitan a sus festivales. Okay. Entonces, hay visiones excluyentes, ya por ejemplo, desprecian el documental social, dicen que eso mejor que lo cubra la televisión. Hay sí una tendencia así medio excluyente, ¿no? Que yo no creo que sea muy edificante, pero pues ya ves que la cultura del neoliberalismo se ha traído, ha traído ha traído cosas valiosas, sin duda, pero también ha traído un ánimo así medio abolicionista en algunos sentidos, ¿no? Pues la disputa entonces por el sentido del documental y salvar así su carácter social es algo muy importante. Entonces, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Cuéntanos, Carlos, para que estemos listos. No, bueno, estamos terminando en la segunda parte de Andrés Manuel para principiantes. Estamos empezando un documental sobre la UNAM, crítico. Seguro va a sacar chispas, me imagino, querido Carlos. Pues yo espero que no, pero sí espero que lo vean las autoridades de la UNAM. Hay mucha preocupación entre amplios sectores de la universidad por cosas que están pasando, por la vida democrática de la UNAM, por una vida más democrática de la UNAM. El problema de los compañeros profesores de asignatura es muy serio. La creación de cacicazgos en escuelas, en facultades, que parecen el rancho del coto cerrado de un señor, ¿no? Una cierta neutralización de los cuerpos colegiados que se han convertido en muchos casos en correas de transmisión de la dirección de las escuelas, ¿no? Entonces, creemos que entre universitarios sí tendríamos que provocar colectivamente una reflexión sobre muchos temas que se han ido quedando ahí por mucho tiempo, ¿no? Obviamente pretendemos que sea una crítica muy constructiva. No, pues será pues no sé si una bomba, pero no es la intención que sea una bomba. Vas a provocar una buena discusión como todos tus documentales. Ese es el sello de Carlos Mendoza. No siempre. Nunca puedes dejar la película al final indiferente, ¿verdad? Sí, no siempre, pero yo creo que sí, pues hay que detonar el debate, ¿no? La discusión, la conversación colectiva que hace falta, que está haciendo falta. Sí, pues para eso es este espacio, para justamente tener una pluralidad de voces. ¿Y qué mensaje quieres dar a los jóvenes que están entrando ahora en la Escuela Nacional de
de cine, de artes cinematográficas, ¿se llama ahora el nombre? Sí. ¿No? No, yo a ellos NAC. no les doy ningún mensaje. No. Los jóvenes con los ojos abiertos, emocionados por ser los siguientes Constanza Iñárritu o Luzbeski, ¿no? Tenemos una buena escuela de cine, famosos internacionales, gente como Carlos Mendoza, una escuela de documentalistas muy importante. ¿Cuáles son tus pistas así? No, bueno, mira, yo creo que pues, que hagan lo mejor que puedan con sus vidas, ¿no? Sí, porque nada más va una, ¿no? Nada más van a tener una. Yo creo que la gente que se mete en este momento al mundo de las artes le toca un momento histórico de bastante confusión, ¿no? Es complejo ese mundo. Y yo creo que pues, el que se dedica a esto tiene que ser por lo menos muy sincero consigo mismo, ¿no? Yo eso creo que es una cuestión básica, que hagan lo que de veras quieran hacer, lo que ellos les nazca hacer, y no que estén cazando las modas o lo que ellos interpretan que hizo otra persona para llevarse un premio en un festival. Pero no es un consejo, es algo que yo creo que es más viejo que la historia, ¿no? Los novedosos, los innovadores, generalmente lo son sin proponérselo, ¿no? Yo no sé si Buñuel dijo, aquí va a mí una película genial, mía, con el perro andaluz. Dijo, mira, aventamos unos burros y es lo que queremos hacer y a ver qué pasa, ¿no? Le fue bien. Hay otros experimentos que han fallado, otras búsquedas, pero yo creo que si te queda la satisfacción de haber hecho lo que tú querías hacer, pues vas bien. Sí, la autenticidad, ¿no? Realmente. Pues sí, porque además hay tanta, como lo comentábamos hace un momento, hay tantísima abundancia de mensajes, claro, que bueno, en ese mar cualquiera se pierde, ¿no? Y leer, yo siempre digo que la lectura, ¿no? Igual suena muy tradicional, trasnochado, pero sí, una buena historia en un libro es la mejor inspiración para una película, para pues cualquier creación, ¿no? Curiosidad, ¿no? Yo creo que esa curiosidad que por saber, por entender las cosas, es indispensable, ¿no? No en el cine, en todo, ¿no? Yo creo que en la vida, ¿no? Entonces, no estamos para dar consejos. El primer consejo es que no escuchen mis consejos, pero yo creo que sí, pues ese debe ser el punto de partida de todos, ¿no? Pues qué gusto, estimado Carlos. El gusto ha sido para mí, querido John. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estoy en mi casa. Así es. No solo porque me hiciste sentir en mi casa, sino porque soy universitario. Así es. Y me da mucho gusto estar aquí en TV UNAM. Un privilegio tenerte, estimado Carlos. El privilegio ha sido para mí. Espero que puedas volver a visitarnos ahora que salgan nuevos estrenos. ¿Cómo no? Y seguir conversando. Muchas gracias a todo tu equipo. Muchas gracias. Y gracias a usted, de nuestro amable público, por seguir con nosotros una semana más aquí en Diálogo por la Democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días en TV UNAM.